Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes y con tu espíritu. Muy queridos hermanos, en el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que todos los años nos alegras con la solemnidad de la resurrección del Señor, concédenos a través de la celebración de estas fiestas llegar un día a la alegría eterna por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles.
Un día subieron Pedro y Juan al templo para la oración de las 3 de la tarde. Había allí un hombre inválido de nacimiento, a quien todos los días llevaban y colocaban junto a la llamada Puerta Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Al ver a Pedro y a Juan que entraban al templo, les pidió una limosna. Pedro, con Juan a su lado, fijó los ojos en él y le dijo: míranos. Él se quedó mirándolos, a la espera de lo que fueran a darle. Entonces le dijo Pedro: plata y oro no tengo, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Y al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos, y de un salto se levantó y empezó a andar. Entró pues con ellos al templo caminando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, y se dieron cuenta de que era el mismo que acostumbraba a sentarse junto a la Puerta Hermosa del templo para pedir limosna, y se llenaron de admiración y asombro por lo sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que se alegren los que buscan al Señor. Que se alegren los que buscan al Señor. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus hazañas a los pueblos, cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas. Que se alegren los que buscan al Señor. Gloriados de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro. Que se alegren los que buscan al Señor. Estirpe de Abraham su siervo, hijos de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Que se alegren los que buscan al Señor. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. Que se alegren los que buscan al Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. El mismo día primero de la semana, 2 de los discípulos iban a un pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino iban hablando de todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y siguió caminando con ellos. Pero estaban como ciegos y no lo reconocieron. Él les dijo: ¿qué veníais comentando por el camino? Ellos se detuvieron, en sus rostros se veía la tristeza. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: tú serás el único forastero en Jerusalén que no se ha enterado de lo que pasó allí en estos días. ¿Qué pasó?, les preguntó. Ellos respondieron: lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él fuera el libertador de Israel. Y además de todo eso, ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han dejado sin saber qué pensar. Fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús,
volvieron diciendo que se les había aparecido unos ángeles y les habían asegurado que Él está vivo. Algunos compañeros nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: qué duros de entendimiento sois vosotros. ¿Cómo os cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No veis que era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó todo lo que en las Escrituras se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le hicieron fuerza diciéndole: quédate con nosotros que es tarde y ya va a anochecer. Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Y al punto se les abrieron a ellos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no es cierto que a lo largo del camino iba él encendiendo el fuego en nuestro corazón con sus palabras a medida que nos mostraba el sentido de las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás compañeros que estaban diciendo: es verdad, el Señor resucitó y se apareció a Simón. Ellos por su parte contaron lo que les había pasado en el camino y cómo se les había dado a conocer al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, en este domingo de Pascua, en este primer domingo, yo sé que por calendario es miércoles, pero litúrgicamente ya hemos dicho, estamos en la octava de Pascua. Litúrgicamente es el mismo domingo, un domingo, el primer domingo de Pascua dura 8 días, pero toda la Pascua es un domingo de 50 días. Eso lo inspiró el Espíritu Santo desde los comienzos de la Iglesia. Es que nosotros, con la ayuda de Dios, estamos por encima del tiempo, porque el tiempo mismo que es Dios, ¿acaso Él no es la eternidad? Eso es todo el tiempo, pues Él nos dice cómo manejar en este mundo los ciclos, los tiempos, las celebraciones. Nosotros no medimos tiempos. Eso sería lo cronológico, el cronómetro que mide los tiempos, los segundos, los minutos, las horas, los días, las semanas, los meses, los años, los siglos. Eso se mide cronológicamente. Nosotros no tenemos ese ritmo de medida cronológica, sino el ritmo de la medida del kairos. Kairos es una palabra griega que tiene que ver con los acontecimientos, y cuando Dios interviene, el tiempo en su máxima expresión lo cambia todo, y por eso nosotros estamos celebrando un tiempo extendido, un día largo. Además, recordemos que desde la salvación que nos dio Jesucristo en la cruz y su resurrección, empezó el último día. ¿Cuánto durará en tiempo cronológico? No lo sabemos, pero con eso ya tenemos una gran referencia. Todo lo que tiene que ver con Dios cambia maravillosamente. Y entonces, hoy tenemos la palabra de Dios que nos ilumina en algo tremendamente maravilloso. Cómo tener ese kairos, ese tiempo de salvación, esa experiencia del acontecimiento del encuentro con Cristo resucitado. Recordemos, hermanos, que los discípulos que hacen parte del pueblo de Israel, del grupo de los judíos, son miembros de un pueblo cuyas costumbres tienen base religiosa,
la ley de Moisés, los profetas y otros que aparecen en el Antiguo Testamento. Esa es su base, pero todo lo miden según los días. Tienen un calendario lunar. La Pascua que hemos celebrado tiene también su acontecimiento y tiene que ver con los tiempos de los cambios de estaciones, el plenilunio después de la primavera, el equinoccio de primavera, cosas que ellos tienen como referencias en esos tiempos de los climas, de la astronomía y todo lo demás. En eso se basan para la celebración de la Pascua. Para nosotros, aunque seguimos el mismo ritmo de tiempo, nosotros tenemos ahora ese tiempo enriquecido con todo el acontecimiento llamado Jesucristo. Pues algo así nos dice hoy la palabra de Dios. En la primera lectura vemos como un hombre inválido de nacimiento, que no le servían los pies para caminar, lo único que hacía era pedir limosna a la entrada del templo, allá en la puerta llamada Hermosa, allá en el templo de Jerusalén. Este hombre no recibe ahora dinero, cosas físicas, recibe ahora algo que los discípulos de Jesús tienen, como responde aquí Pedro: míranos. Primera palabra importante: míranos. Somos los testigos de Dios. Venimos en nombre de Jesucristo. No hay plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Es una muy bonita experiencia. Y este hombre recobra la vitalidad de sus miembros inferiores y empieza a caminar, a saltar y a bailar alabando a Dios. Toda una serie de verbos que nos recuerdan que cuando se encuentra con Dios, ya lo demás no importa. Solamente la alegría profunda del encuentro con Dios, que ha hecho cosas grandes en la vida, no queda más sino caminar, saltar y bailar. En estos tiempos que nos invitan de pronto a la desesperación, a la depresión y a otros sentimientos un tanto negativos, tenemos que pedirle a Jesús que no nos deje postrados, que no nos quite las fuerzas de nuestros miembros, sino que venga con toda su vitalidad y nos ponga a saltar y a bailar, aunque las condiciones no sean las más óptimas, aunque estemos preocupados por los empleos, por el dinero, por la comida y otras cosas que son muy importantes, pero que con el encuentro de Jesucristo se tiene otra experiencia totalmente diferente. Pues hoy la palabra de Dios nos habla de eso: cómo llenarse de alegría. O mejor dicho, no es cómo llenarse, lo he dicho mal, no es una cosa autotrascendente, que yo hago algo para que tenga ciertos resultados. No, me equivoqué ahí. Es como Dios viene y nos revitaliza. Es Él el que nos busca, es Él el que nos encuentra y es Él el que nos llena. Esa misma experiencia es la que nos presenta hoy el Evangelio de San Lucas en el capítulo 24 precisamente. Unos hombres que van recogiendo sus pasos. Yo sé que es una expresión para la muerte, pero están muertos en vida. Todas nuestras esperanzas, seguimos a un gran líder y esperábamos que él fuera el libertador de Israel, y eso era una frase que solamente se le aplicaba al rey David y a los que se parecieran a él, a esos hombres que a lo largo de la historia del pueblo judío, con la fuerza de Dios y de su Espíritu, liberaban al pueblo ante el ataque de los enemigos especialmente. Pues ahora tienen a los romanos ahí encima, hay que quitárselos. Y esperábamos que Él fuera ese gran líder, ese Mesías libertador, esa imagen que tenían ellos, lo mismo que los discípulos elegidos por Cristo, tenían esa imagen de un hombre que viene a libertarlos, de un gran general, de un gran soldado, con un gran don de mando, con ejército y armas para liberarlos de esa opresión que están sufriendo. Pues recordemos que alguna vez Jesús llama a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Usted es el profeta? ¿Usted es el Mesías? Y Pedro dijo: sí, el Hijo de Dios vivo. Pero con la imagen anterior que hemos descrito, Jesús
tiene que presentar la imagen del verdadero Mesías. Los que ya nos han escuchado bastante tiempo y no saben cuál es la historia aquí, Jesús les dice a ellos: sí, muy bien que sepan que soy el Mesías, pero este Mesías tiene que padecer. Va a ir a Jerusalén, allá lo van a agarrar, lo van a juzgar, lo van a condenar, lo van a matar, y al tercer día resucitará. Y Pedro se opone a eso: no, Señor, eso no te puede pasar, pero es necesario que pase por ahí. La única forma de manifestar enteramente su gloria. ¿Y cuál es la gloria de Jesús? Obviamente la cruz. El que no entienda eso, la gloria no son las cosas bonitas que pueda pasar en este mundo, la gran fama y fortuna que pueda obtener aquí. Esa no es la gloria. La gloria es manifestar en plenitud su ser, y el ser de Dios es el que crea, el que entrega todo para que lo que crea o lo que está creando tenga vida. Y a veces para dar la vida hay que entregar la propia. Experiencia que tenemos todos los días. ¿Acaso no hacen eso papá y mamá con los hijos? Para que los hijos crezcan, salgan adelante, ellos tienen que sacrificar mucho de sus vidas, de su tiempo y de todo lo demás. Esa experiencia la tenemos aquí en este mundo, en sus debidas proporciones, obviamente, y por eso aquí lo que nos pretende mostrar Jesucristo es: ¿no debían saber ustedes que el Mesías tenía que padecer para entrar en su gloria? Su gloria es su entrega. Esa es la máxima expresión de Dios, su entrega. Si este Dios es como los otros dioses de los otros pueblos, que solo exigen sacrificios y sacrificios de sangre, ¿qué tipo de Dios sería entonces el nuestro? ¿Un Dios violento o quién sabe qué como los demás? La gloria del verdadero Dios está en su entrega. Por eso el máximo servicio como siervo que es Jesús, el siervo doliente, su máxima entrega y servicio es morir en la cruz. Esto lo aprendemos especialmente de Pablo. Pablo pasó por esta experiencia. Siendo el mejor de los judíos, cuando se encuentra con Cristo, comprende quién es el verdadero Dios al mirar su cruz. Y él lo escribe, especialmente allá en una de sus cartas, dice: la sabiduría de Dios es la que se encuentra en la cruz, que está por encima de cualquier pensamiento, filosofía, ideología o cualquier cosa de esas. El máximo resplandor de Dios, su máximo ser, está mostrando su entrega, y una entrega hasta la muerte, y una muerte la más terrible, la muerte de cruz. Ahí hay que aprender a leer la gloria de Dios para entrar en su gloria, es decir, en lo que es en su ser en realidad, en su entrega máxima. El Mesías tiene que padecer como lo han dicho los profetas, como lo dicen las Escrituras. Mientras uno no entre por ahí, uno no va a entender a Dios. Y en estas circunstancias en las que estamos, en las que muchos están muy tristes, como los que van hacia su aldea de Emaús, allá donde quizás nacieron y crecieron, vuelven otra vez a su rutina porque pensábamos que ese hombre al que considerábamos un gran líder está muerto. Ese plan se acabó, se nos fue la vida, perdimos el tiempo, apague y vámonos. Quizás en estos momentos muchos estén como que en las mismas circunstancias o peor. ¿Acaso los que estamos creyendo, los que somos fieles a la iglesia, por qué nos cierran las iglesias? ¿Por qué Dios no se acuerda de nosotros? ¿Por qué tenemos que pasar por estas y otras dificultades? Y entonces entramos como en un proceso de tristeza. Pensábamos que la cosa era diferente. Pues Jesús hoy nos invita y nos llama la atención. Qué torpes y necios soy para entender las Escrituras. Es que las Escrituras se deben entender no con la mentalidad que tenían los judíos de aquella época, el Mesías glorioso. No, las Escrituras se entienden desde el siervo doliente, Isaías especialmente, allá desde el capítulo 42 en adelante, que muestra unos cánticos de uno que está siendo maltratado, que no parece hombre, que es como un gusano, que es alguien que está sufriendo.
Ese es el verdadero reflejo del Dios que nos toca, del Dios que se refleja, que se revela, que se nos muestra. Eso es lo que se llama hacer ese camino de Emaús, entrar en esa tristeza, pero en el camino viene Jesús y empieza un proceso de conversión, mostrándonos el verdadero sentido de las Escrituras. El Mesías, el esperado de los tiempos, tiene que morir, tiene que padecer para que muestre su gloria, para que entre en ella y nosotros obtengamos toda esa salvación que ahí se produce. Si eso no se entiende y esperamos que solamente Dios nos tenga bien, con buena casita, buena comidita, buen trabajo y toda la cosa, que es necesario, no estoy negando eso, es necesario, pero si se vuelve eso la plenitud o el absoluto o solamente lo único que existe, pues Dios nos viene a mostrar otra cosa. Es que así como Jesús es un siervo doliente y solamente se encuentra cuando lo encontramos en el sacramento, comer el pan, allá encontramos en ese pan el máximo sacrificio, alguien que se entregó y se convirtió en alimento. Como todos los días nosotros, si tenemos esa posibilidad, ¿acaso, por ejemplo, en el almuerzo no comemos algo de proteína? ¿No comemos carnita de res, de cerdo o de pollo? ¿Qué pasó con ese pollo para que tengamos esa carne? Hubo que matarlo, y obligatoriamente. Nadie le preguntó a un animalito si quería donar su carne. En la naturaleza eso no se pregunta. En cambio, los seres conscientes, a los seres conscientes sí se nos pregunta: ¿quieres hacer un sacrificio por? ¿Que estás dispuesto a entregarte por? ¿Quieres sacar adelante una familia, un proyecto, un negocio, alguna cosa? Y eso exige sacrificio. Y a veces hay sacrificios que implican hasta dar la vida, sacrificar la vida en la lucha por la libertad de una patria, en una guerra, en una batalla, alguna cosa de estas. Uno que presta un servicio como bombero y tiene que rescatar a otro, y ahí va su vida y de pronto lamentablemente la pierde. Un sacrificio. La persona lo hace conscientemente. A nosotros se nos pregunta, y es lo que nos propone hoy la palabra de Dios. Cuando usted entiende el sentido de las Escrituras, usted ya no vuelve a su vida anterior. No puede ser igual, como se dice hoy respecto a esta cuarentena. Cuando acabe esto, no sabemos cuándo, el mundo ya no va a ser igual, ciertamente. Pues lo mismo le pasó a estos hombres. Ya cuando empezaron a entender las Escrituras y les ardía el corazón porque por fin la entienden, se devuelven. Ya no quieren la vida que tenían antes, la vieja vida, la antigua vida. Ahora se devuelven otra vez a Jerusalén. Jesús tenía toda la razón. ¿Y dónde lo encontramos? ¿Dónde descubrimos todo eso? Al partir el pan, en una Eucaristía, queridos hermanos. Lamentablemente ahora no tenemos ese contacto. No podemos quizás todos participar del sacramento, pero los que nos están viendo es porque ya lo han compartido en algún momento y saben quién está ahí. Y cuando uno entiende eso, Jesús se vuelve alimento, Jesús se vuelve sacrificio, se vuelve banquete todo el tiempo. Ahí está Dios funcionando en su máximo esplendor. El que logró entender eso, vuelve otra vez con la comunidad de la que se había apartado. Vuelve otra vez a llenarse de ánimo y decir: sí, Señor, ha resucitado, se ha aparecido a Simón, se ha aparecido al otro, a la hermana, a todos. Y ahora todos con un nuevo ánimo vamos a buscar las 1000 maneras para llevar este mensaje a todas las naciones. Eso es lo que nos transmite hoy la palabra de Dios. No tenemos oro, no tenemos plata, no tenemos que convidar físicamente, no tenemos valores metálicos. Tenemos un tesoro todavía más grande y hay que descubrir bien ese tesoro para poder darlo, como lo hicieron aquí Pedro y Juan en la primera lectura. Hasta que no descubramos el tesoro valioso de nuestro Señor Jesucristo, lo que ha hecho con nosotros, ese evangelio, esa palabra, esa energía de salvación en nosotros,
solamente estaremos pensando en qué comer o en qué beber, que es necesario, no lo negamos. Pero como dice San Pablo, pongan su mirada en los bienes de arriba, no en los de abajo. Los de abajo, aquí Dios de una u otra manera, con su providencia, nos está dando. Poquito o mucho, pero nos está dando. Pero los bienes de arriba, hay que poner el corazón conscientemente. Y el valor de arriba, el principal que hoy nos muestra la palabra es: aprende a sacrificarte como el Mesías. ¿O quieres volver a tu antigua vida donde el éxito es lo principal, el dinero es lo principal? Son necesarios en muchas circunstancias, no lo negamos, ya lo repetimos varias veces, pero hay unos bienes superiores. Esos bienes llenan y colman toda la existencia. Si nos encontramos con Jesús, y especialmente en lo que significa su presencia en los sacramentos, particularmente en la Eucaristía, estamos descubriendo el gran tesoro. Ese tesoro, esa riqueza que podemos compartir con todo el mundo, con los lisiados, con los ciegos, con los cojos, con todos los que necesiten de Dios. Pero como decimos también, nadie da de lo que no tiene. Por eso hay que hacer ese camino de Emaús para encontrarse con Jesús, descubrir el sentido de las Escrituras, participar de la Eucaristía y volver a la comunidad. Es todo un proceso, es toda una catequesis, es toda una pastoral. Por eso, queridos hermanos, busquemos, si estamos volviendo a nuestras antiguas vidas, cómo decirle a Jesús que venga en nuestra ayuda, en nuestro rescate, para poder llevar este mensaje a los confines de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amén. En este día santísimo en que la potencia del Espíritu nos crea como hombres nuevos a imagen del Señor resucitado y hace de todos nosotros un pueblo santo, elevemos nuestra oración común para que la alegría pascual se extienda por todo el mundo y digamos juntos: por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. Por la Iglesia de Dios, para que cada día sea más consciente de ser la comunidad pascual generada por Cristo humillado en la cruz y glorificado en la resurrección. Roguemos al Señor. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. Por todos los bautizados, para que en la aspersión de la sangre y del agua que brotaron del costado de Cristo, renueven la gracia de su nacimiento en el Espíritu, roguemos al Señor. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. Por toda la humanidad, para que se extienda por el mundo el alegre anuncio de que en Cristo se han hecho las paces del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con sus hermanos, roguemos al Señor. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. Por nuestras familias, para que en todas las casas se celebre el acontecimiento pascual en sinceridad y en verdad, y se comparta el don del Señor con una hospitalidad festiva con los pobres y los que sufren, roguemos al Señor. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. Por todas las hermanas y hermanos difuntos, para que desde ahora sean comensales del reino eterno, mientras esperan la resurrección de los cuerpos al final de los tiempos, roguemos al Señor. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. En un momento de silencio presentemos al Señor nuestras intenciones particulares. Y digamos juntos: por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. Padre, que en la resurrección de tu Hijo ahuyentas todos los miedos y haces posible lo que nuestro corazón no se atreve a esperar, concede a todos los que se llaman cristianos renovarse en el pensamiento y en las obras con la fe de quien se siente resucitado en el bautismo. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor.
Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de nosotros este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, estas ofrendas de la humanidad redimida y realiza a favor nuestro la plena salvación del cuerpo y el alma. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones. Este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos.
por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo según la carne, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa, que hoy te ofrecemos especialmente por aquellos que has hecho renacer del agua y del Espíritu Santo, perdonándoles todos sus pecados. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti. Que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, felicidad y perpetua,
Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, por eso digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Los discípulos reconocieron al Señor Jesús al partir el pan. Aleluya.
Oremos. Te pedimos, Señor, que la participación en los sacramentos de tu Hijo nos libre de nuestros antiguos